Hola, bienvenidos. Soy el Dr. Pepe Recoba. El día de hoy vamos a hablar acerca de una glándula que es muy importante, a pesar de lo chiquitita que es y de donde probablemente la mayoría de ustedes no sepa dónde está ubicada. Es crucial y cardinal para poder estar vivos y poder producir y funcionar de manera regular y ordenada, para poder tener energía, actividad y para que todas nuestras funciones químicas, bioquímicas, metabólicas corporales se den con solvencia y con suficiencia. Me estoy refiriendo a la glándula tiroides. La palabra tiroides deriva del griego que significa escudo. Y es cierto porque de alguna manera la forma de esta glandulita para algunos es como un escudo, para otros es como una mariposa, para otros puede ser una H. Los anatomistas la describieron de diferentes maneras. Lo cierto es que pesa entre 20 y 30 gramos, es pequeñita, deben tener unos 4 o 5 centímetros de repente de alto por unos 4 o 5 de ancho y está ubicada delante de la laringe. Y a veces ni se siente y ni se toca. Algunas veces puede crecer por diversas razones que más adelante les voy a contar. Pero básicamente les voy a explicar para qué sirve la tiroides. La glándula tiroides produce una hormona, la famosa hormona, en realidad produce dos, pero produce las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen una principal función, que se encargan de regular la manera en la que las células de nuestro organismo trabajan o ejecutan su metabolismo, es decir, obtienen la energía básicamente de la glucosa que obtenemos a su vez de los alimentos que ingerimos. La glucosa para nosotros es la principal fuente de energía, es nuestra gasolina. De alguna manera, si nosotros no comemos, languidecemos y de pronto podríamos estar más cansados o más somnolientos y nos falta azúcar, ¿no? Y te comes un pedazo de pan o te comes tu almuerzo o tu desayuno y te despiertas. Por eso es que nadie debe salir de su casa sin desayuno. ¿Por qué? Porque necesitamos glucosa. Esta glucosa ingresa a la célula y la encargada de hacer que esta célula convierta la glucosa en energía es la hormona tiroidea. La tiroides a su vez produce esta hormona porque el cerebro le ordena a través de otra hormona que se produzcan hormonas tiroideas. Sin embargo, existen ciertas condiciones en donde las hormonas tiroideas podrían no producirse o podrían producirse muchísimo. Existen algunas condiciones en donde la glándula tiroides tiene que aumentar su tamaño para poder producir una cantidad de hormona tiroidea cuando la materia prima para formar las hormonas tiroideas no es suficiente y me estoy refiriendo al yodo. Para formar una buena hormona tiroidea necesitamos yodo, que lo recibimos de nuestra dieta, y proteínas. ¿Ok? Una vez que nosotros ingerimos el yodo, este yodo pasa a la sangre y va a la glándula tiroides, en donde en su interior hay unos espacios con una especie de gelatina, que en realidad es una proteína, que capta ese yodo y lo transforma en hormona tiroidea. Si nosotros no comiésemos o no recibiésemos yodo de manera suficiente en nuestra dieta, lo más probable es que nuestra glándula tiroides, que es sumamente inteligente, tenga que aumentar su esfuerzo para poder captar la mayor cantidad posible de yodo. Y esto hace que la glándula tiroides pueda aumentar su tamaño. Y a eso nosotros le llamamos bocio. El bocio no es otra cosa más que el crecimiento de la glándula tiroides y a veces se ve porque en el cuello se nota un relieve importante. En nuestro país, en la década de los 60, 70, en algunas zonas donde el yodo era muy deficiente, se producía lo que llamábamos el famoso bocio endémico. Es decir, había tan poco consumo de yodo en la dieta de los pobladores de esta zona que la mayoría de ellos tenía un hinchazón en la parte anterior del cuello. A eso le llamamos bocio endémico. Y uno de los pioneros o de las figuras más importantes en controlar este bocio endémico fue el doctor Eduardo Pretel, que junto con una serie de expertos, pero sobre todo él acá en el Perú, condujo el estudio en donde, luego de añadirle yodo a la sal, logramos controlar el bocio endémico. Por esa razón es que nuestra sal es yodada. Eso es una cosa importante. Comer sal no es muy saludable, pero si van a utilizar ustedes una sal, que sea yodada siempre. ¿Por qué? Porque el yodo a veces no lo recibimos de manera suficiente. Entonces, dicho esto, tengo que explicarles que el bocio endémico se solucionó en el Perú. Sin embargo, las enfermedades que más comúnmente afectan a la tiroides
son el hipotiroidismo, del cual hablaremos en su momento, y el hipertiroidismo. ¿Okay? Y la principal explicación de cómo se producen estas dos enfermedades es que en el hipotiroidismo la glándula tiroides no produce mucha hormona tiroidea y en el hipertiroidismo la glándula tiroides produce mucha hormona tiroidea. ¿De qué depende que la glándula tiroides no produzca mucha hormona tiroidea? De una serie de factores, pero la causa más común de hipotiroidismo, que curiosamente se ve más en mujeres, es una enfermedad autoinmune llamada tiroiditis de Hashimoto, de la cual también vamos a conversar. En la tiroiditis de Hashimoto, que se ve más comúnmente en mujeres que en varones, se forman anticuerpos que atacan la glándula tiroides, la inflaman y la glándula tiroides, como consecuencia de esta inflamación, pierde la posibilidad de producir hormona tiroidea porque las células encargadas de fabricar esta hormona dentro de la glándula se van muriendo. De manera similar a lo que pasa en el páncreas con la diabetes tipo 1, que los anticuerpos atacan a las células del páncreas y se destruyen las células que producen insulina. En la tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos atacan a las células que producen hormona tiroidea y se puede producir una baja de secreción de esta hormona. Como esta es una hormona que hace que nuestro corazón lata a un ritmo determinado, que respiremos un número de veces por minuto, que nuestras células funcionen, que nuestro cerebro piense, que nuestros intestinos se muevan para poder tener un buen patrón digestivo, que nuestros músculos estén tonificados, cuando baja esta hormona, todas las funciones se van a ver venidas a menos. Por lo tanto, nuestro corazón probablemente lata más despacio, podríamos estreñirnos, vamos a pensar más lentamente, esa es otra característica. Si ustedes, que en este momento me están escuchando, sienten que no piensan igual, que no se pueden concentrar igual, que no pueden prestar atención igual, se sienten cansados, fatigados, tienen frío cuando deberían sentir calor, cuando sus músculos no responden igual ante el ejercicio, y si usted es mujer y sobre todo si en su familia ha habido alguien que tenga hipotiroidismo, pues hágase un despistaje. De hecho, el protocolo para averiguar si nuestra tiroides está funcionando a menos es que si tú tienes en tu familia alguien que tiene hipotiroidismo, todos los individuos cercanos, los parientes en primer y segundo grado, a partir de los 40 deberían hacerse un despistaje. Entonces, el diagnóstico de hipotiroidismo para un médico clínico experimentado, experto en esto, es fácil. Cuando ves una persona que en verano entra abrigada al consultorio, empiezan a sospechar que es hipotiroidismo. Cuando la producción de hormona tiroidea se va al extremo opuesto, es decir, hay mucha hormona tiroidea, todas nuestras funciones metabólicas se acelerarán, por lo tanto tu corazón va a latir muy rápido, vas a tener calor, tu piel se pone tersa y suavecita. Son los pacientes que entran al consultorio en invierno prácticamente en BVD y sayonaras por el calor que sienten. Los ojos se pueden salir, ¿okay? Y todo esto es consecuencia de ese incremento de una hormona que se encarga de regular nuestro metabolismo. ¿Y qué cosa puede hacer que nuestra tiroides se enferme? La causa más común es la inflamación de la glándula tiroides como consecuencia de una enfermedad autoinmune llamada tiroiditis de Hashimoto, de la cual vamos a hablar en su momento. En la tiroiditis de Hashimoto se forman anticuerpos que dañan a las células que producen o que fabrican la hormona tiroidea, por lo tanto, como consecuencia, una vez que pasó la inflamación aguda en la tiroiditis, la tiroides ya no tiene la misma capacidad de producir hormona tiroidea. Y esto hace que nosotros tengamos cierta sintomatología que es importante atender. Si ustedes tienen frío cuando no debería ser frío, si ustedes sienten que están cansados, si por ahí nunca fueron estreñidos y se estreñieron, si por ahí tienen poca capacidad de atención o de concentración, sienten que les falta energía y en su familia hay alguien que haya tenido hipotiroidismo como consecuencia de una tiroiditis de Hashimoto, deberían chequearse. Los médicos saben muy bien sospechar hipotiroidismo cuando ven una persona que en verano, cuando hace calor, entra con abrigo al consultorio. De manera distinta, cuando la producción de hormona tiroidea se eleva, nuestro metabolismo se acelera porque hay mucha hormona tiroidea que acelera nuestro metabolismo y eso hace que tengamos, por ejemplo, taquicardia, que tendremos temblor de manos y mucho calor.
Son cosas importantes, pero lo más importante es saber que cuando nuestra glándula tiroides se enferma, los tratamientos son buenos, bonitos y baratos. Lo único que ustedes tienen que hacer es prestar atención a ciertos detalles. Si en su familia alguien tiene hipotiroidismo y usted tiene más de 40 años, hágase un chequeo, sobre todo si es mujer. Y si usted siente que su corazón se acelera, que está muy alterado, muy nervioso, que tiene mucho calor, hágase chequear, porque lo más probable es que tenga algún problema tiroideo que a veces podría ser muy sutil y pasar desapercibido. Eso ha sido todo, nos vemos, lávense las manos, abran las ventanas. Chau, chau.